Bueno, continuamos nuestro estudio de la teología contemporánea y específicamente la teología del siglo XIX. Y el último video ya empezamos a describir un poquito lo que se llama liberalismo teológico o teología liberal. Hoy seguimos un poquito con esto y entramos luego a algunos personajes importantes. Bueno, el liberalismo teológico asume de una forma bastante rigurosa, científica, digámoslo así, el método histórico crítico de análisis de las escrituras y sus resultados, lo que nosotros hemos conocido como la famosa crítica literaria, que hizo estudios valiosos, muchos de ellos son estudios valiosos que nos han servido, pero las presuposiciones y los resultados no son para nada favorables a la fe cristiana histórica, porque las presuposiciones incluyen, por ejemplo, lo antisobrenatural. No hay cosas sobrenaturales porque está influida por la ciencia de la época. También se relativiza la tradición dogmática, el desarrollo de la teología a lo largo de la historia, lo que se ha llamado la dogmática, que son las doctrinas que las iglesias han sostenido. Entre estas, la doctrina que más salió afectada es la cristología, porque en el estudio de la persona de Cristo se termina reduciendo a la persona de Cristo como un símbolo, y se divide en dos, ¿no? Ustedes que han estudiado la cristología recuerdan que había el debate del el Cristo del querigma y el Cristo histórico, o el Jesús histórico. Y la pregunta era si el Jesús que está en los evangelios, ese Jesús es real, es auténtico, es de verdad, o es un Jesús inventado por sus discípulos y deja de ser una persona así de carne y hueso y se convierte en un mito. Entonces estaban tratando de desvincular una cosa de la otra. Y entonces una cosa es el Cristo del querigma, es decir, el Cristo de la proclamación y de la predicación, y el Cristo o el Jesús histórico. Bueno, el Jesús histórico como que termina desapareciendo. Ahí está uno de los mayores sufrimientos de la teología tradicional. Y la fe cristiana se ve simplemente como una cuestión ética, pero ética no en el sentido en que nosotros entendemos lo ético, conducta personal, correcta, ético más en un sentido más amplio, más social, digámoslo así. Bueno, algunos personajes. El primero es Friedrich Schleiermacher. Algunos le llaman el padre del liberalismo teológico. Un teólogo, un educador, un pastor, una persona importante, interesante. Pregunta cómo puede ser Dios el principio regulador de nuestro conocer, si no es al mismo tiempo principio constitutivo de nuestro ser. Pregunta importante y valiosa, porque se estaba desvinculando a Dios de la persona humana, ¿no? Hay una especie de síntesis entre la modernidad y las cuestiones objetivas de la ciencia y la subjetividad del mundo de la experiencia cristiana, y el pietismo era la novedad en esa época en Alemania. Entonces él definió la religión como el sentido y gusto de lo infinito. Bueno, dice uno, qué bonito suena, pero a la hora de analizarlo con más detalle uno se da cuenta de que algo se está perdiendo de lo que la revelación bíblica habla acerca de Dios mismo. Y la religión termina siendo un sentimiento, no un sentimiento en el sentido
la experiencia religiosa del mundo, por ejemplo, del mundo pentecostal hoy o de la posmodernidad hoy, ¿no? Sentimiento en el sentido de aquella época, algo muy individual y muy subjetivo. Bueno, el siguiente personaje es Albert Ritschl, un teólogo, un cristólogo realmente. El cristianismo se centra más en los valores que en las verdades. ¿Qué significa eso? No debemos ser tan exigentes en cuanto al dogma y en cuanto a las verdades. Tenemos que descubrir los valores y seguir los valores. Y entonces él es el primero y rescata el concepto del reino de Dios. Y la teología contemporánea hace eso, es la que trae al tapete el tema del reino de Dios y desde entonces ya está ahí. El reino de Dios es una sociedad culta y moral, cuyo ejemplo es Jesús. Pero se queda en el plano de ejemplo, nada más. La redención no tiene que ver con las personas en sí, individualmente, sino tiene que ver con una sociedad. Jesús vino a construir un reino, a construir una sociedad, no a salvar personas, a individuos. Y entonces de ahí nace lo que se conoce en el mundo de la teología liberal como la cristología desde abajo o la cristología del descenso. Él llega a decir que Jesús fue un hombre pero tan ejemplar que se ganó los títulos de Mesías, de Hijo de Dios, de Hijo de David. Fueron títulos que él se los ganó por su conducta, porque él representaba los valores del reino. Entonces, por eso es cristología desde abajo. Se va creando el Cristo que nosotros conocemos, se va creando de una persona común y corriente. Bueno, vamos a continuar con Adolf von Harnack, un teólogo histórico. El cristianismo representado por el catolicismo nada tiene que ver con la iglesia del primer siglo. Es una crítica fuerte al desarrollo posterior de la Iglesia Católica en relación con sus orígenes. Y él llega a decir que el dogma es el resultado de la helenización del pensamiento cristiano. No deja de tener razón, porque nosotros hemos dicho eso también, en cierto modo. Claro, no llegamos a desvirtuar o a descartar el desarrollo teológico con mentalidad helénica, porque es valioso de todos modos. El mensaje cristiano se reduce a la paternidad de Dios, la interioridad del reino y el infinito valor del alma. Bueno, suenan así como grandes cosas, pero es una cosa algo sencilla, pues, pero muy, muy importante. Termina reduciendo el cristianismo a unas cositas. Y que la teología se ha ido degenerando con el tiempo. Lo que tenemos hoy no es lo que estaba al principio. Y que la teología es como un proceso de degeneración y que hay que regresar a las raíces. Bueno, dejamos ahí esto y continuaremos en algún otro video.